prematuro, como ustedes saben, la clasificación de todo recién nacido es recién nacido pretérmino, recién nacido a término y recién nacido postérmino. Un recién nacido pretérmino inclusive se clasifica desde las 28 semanas a 36 semanas y menores de 28 semanas lo catalogamos como un recién nacido pretérmino extremo. Entonces, la anemia es una patología que se va a presentar en todo recién nacido, sea un niño a término o un niño pretérmino, pero la mayor prevalencia se va a dar en los niños recién nacidos pretérminos. Como sabemos, si nosotros hacemos un diagnóstico precoz de anemia, inmediatamente tenemos que buscar la etiología para así poder dar tratamiento a esta patología. Anemia decimos cuando un hematocrito es menor a 45%. En todo recién nacido cae la hemoglobina durante la primera semana y es mucho más alto la caída en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Por una flebotomía, se puede agravar por muestras extraídas del recién nacido, por eritropoyesis inmadura. Evitar también el ordeñamiento del cordón umbilical en recién nacidos pretérminos extremos por el mayor riesgo de hemorragia intracraneal. ¿En qué casos podemos evitar la anemia? En un pinzamiento tardío de cordón umbilical. Va a hacer que mejoren nuestras reservas de hierro, por lo tanto va a haber disminución en cuanto a las transfusiones, disminución en cuanto a la mortalidad de este recién nacido. La volemia del recién nacido es de 80 mililitros por kilo de peso. La anemia fisiológica. La hematopoiesis normalmente empieza aproximadamente entre las 14 semanas de gestación. Ahí se empieza la producción de glóbulos rojos. Ya entre el segundo trimestre de la gestación inicia en el saco vitelino, posteriormente pasa al hígado y finalmente se concentra en la médula ósea. Cuando el recién nacido inicia su primera respiración, va a haber mayor oxígeno disponible para que esto se pueda unir a la hemoglobina. La saturación de oxígeno, como ustedes saben, es desde 50 hasta 95. Cuando nace un bebé, empieza la saturación entre 60 y 65 y al quinto minuto recién llega a un valor de 95%. Entonces, va a haber un cambio normal, un pasaje normal desde la síntesis de hemoglobina fetal hasta la hemoglobina adulta, donde se va a entregar mayor fracción de oxígeno, unido este oxígeno a la hemoglobina hacia los tejidos. El aumento de oxígeno en sangre que se va a entregar hacia los tejidos va a hacer que se produzca disminución en cuanto a la eritropoyetina. Por lo tanto, pues va a suprimir la eritropoyesis, ¿no? Aproximadamente entre las 8 y 12 semanas de vida, los valores de hemoglobina van a caer a 11, 12 gramos por decilitro. Pero en un recién nacido pretérmino, esto baja mucho más, de 7 a 9 gramos por decilitro. Esto se debe a una disminución de la oferta de oxígeno hacia los tejidos, lo cual va a estimular la producción de eritropoyetina y por ende, pues los hematíes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en una anemia fisiológica? Va a haber una disminución de la eritropoyesis al nacimiento, va a haber aumento de lo que es el oxígeno tisular y disminución de la eritropoyetina. Cuanto mayor oxígeno hay hacia los tejidos, esto va a inhibir la producción de eritropoyetina. La vida media de los eritrocitos en un recién nacido pretérmino es entre 60 a 80 días. En un recién nacido a término, de 80 a 100 días. El descenso de la hemoglobina en recién nacidos
Se produce a las 48 horas posterior al nacimiento, ¿no? Donde alcanza un punto más bajo entre las 8 y 12 semanas, que puede llegar de 9 hasta 11 gramos por decilitro. Entonces, la anemia en un prematuro es una de las morbilidades más frecuentes que se pueda dar. Inclusive, un prematuro que ingresa a la unidad de cuidados intensivos neonatales durante la primera semana puede recibir más de 2 transfusiones dependiendo la severidad de la anemia. Los valores de la hemoglobina entre 10 y 12 semanas de vida pueden llegar a 10 a 12 gramos por decilitro. Cuanto más pequeño es el bebé y menor edad gestacional, la prevalencia es mucho más alta, alcanzando entre 25 a 85%. Y es más precoz y exagerada cuando se presenta entre las semanas 4 y 6ª semana de vida. Vuelvo a repetir, es más severa a menor edad gestacional y menor peso al nacer. Puede llegar una hemoglobina de 7 a 8 gramos por decilitro. Y en los menores de 28 semanas, que son considerados prematuros extremos, y menores de 1 kilo, que pueden requerir transfusiones de glóbulos rojos, incluso durante la primera semana, más de 2 transfusiones sanguíneas. ¿Cuáles son las características de la anemia del prematuro? Es un tipo de anemia normocítica normocrómica, donde no se van a alterar la morfología del glóbulo rojo, ¿no? Disminuye la actividad eritropoyética en la médula ósea, habiendo mayor concentración de reticulocitos y por lo tanto la disminución de eritropoyetina. Se va a agravar con la disminución de la disponibilidad del hierro, ácido fólico y vitamina E, y la extracción frecuente de muestras que normalmente se toma a un recién nacido ingresado a la unidad de cuidados intensivos. El nivel más bajo de hemoglobina se da entre las 4 y 8 semanas de vida, que puede llegar de 7 a 8 gramos por decilitro. ¿En qué casos va a haber disminución de hemoglobina? En las hematopoiesis disminuidas o hematopoiesis inmadura, que se da en los recién nacidos, una producción baja de glóbulos rojos, los niveles bajos de eritropoyetina y por pérdidas por obtención de muestras, que es una de las causas más frecuentes de anemia del prematuro. La anemia fisiológica se va a dar tanto en recién nacidos prematuros y recién nacidos a términos. Intraútero, como vuelvo a repetir, se produce la hemoglobina en el saco vitelino entre las 14 semanas de gestación, luego la hemoglobina va a haber transformaciones a nivel hepático y finalmente se va a concentrar a nivel de médula ósea. Entonces, intraútero, la eritropoyetina está aumentada y la producción de glóbulos rojos va a ser de manera rápida. Al momento del nacimiento, ya la eritropoyetina baja desde el primer día de vida, disminuyendo así ya la producción de glóbulos rojos. La vida media de los glóbulos rojos es corta, como vuelvo a repetir. Va a haber disminución de los glóbulos rojos, también por una expansión de volumen sanguíneo que se da en los recién nacidos. Por ende, va a haber disminución de hemoglobina, ¿no? También el paso de la disminución de hemoglobina fetal al pasaje de la hemoglobina adulta aumentan el suministro de oxígeno hacia los tejidos, llevando a una anemia fisiológica. A las 4 a 8 semanas de vida se recupera, pero si hay aumento de reticulocitos, la hemoglobina permanece en un valor entre 12.5 gramos por decilitro. En cambio, ¿qué sucede en un recién nacido prematuro? Reservas de hierro incompleto, sangrados difusos. Una de las patologías que produce sangrado en el recién nacido prematuro es la hemorragia intraventricular. Pérdidas de sangre por muestras de laboratorios, otra de las causas importantes
de anemia en el recién nacido prematuro. Disminuye la eritropoyetina y tenemos una eritropoyesis fetal incompleta o inmadura. Menor supervivencia de los glóbulos rojos y va a haber un crecimiento acelerado en recién nacidos pretérminos, gana 150 gramos por semana, el cual requiere 12 mililitros de volumen sanguíneo por semana aproximadamente. La hemoglobina más baja se va a dar entre las 8 y 12 semanas, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar ahora una anemia precoz de una anemia tardía? La anemia precoz se va a dar en las 2 primeras semanas de vida. El principal mecanismo involucrado es la extracción de sangre por muestras de laboratorio. En una anemia tardía se da después de la segunda, tercera semana de vida, donde desarrollan un tipo de anemia hiporregenerativa, normocítica, normocrómica, donde no va a haber alteración de glóbulos rojos, por progresiva disminución de la concentración de la hemoglobina y disminución del recuento leucocitario, ¿no? Este mecanismo está involucrado por la persistente falta de una producción adecuada de eritropoyetina en respuesta a la hipoxia tisular. Pero existen otros factores más asociados a la anemia. El número de transfusiones previas que van a reducir el porcentaje de hemoglobina fetal, siendo esta reemplazada por hemoglobina adulta, con lo cual hay mayor entrega de oxígeno a los tejidos, disminuye el estímulo hematopoyético para corregir la anemia. Por ejemplo, esto sucede en transfusiones sanguíneas. Al transfundir a un bebé sangre, yo voy a pasar más hemoglobina adulta, con lo cual voy a entregar mayor cantidad de oxígeno a los tejidos con disminución, o voy a suprimir la hematopoiesis. Los prematuros nacen con menor hematocrito que los recién nacidos a término. El volumen de sangre extraída es otro de los factores de riesgos. El descenso de la concentración de hemoglobina por disminución de la producción de masa eritrocitaria y dilución de la misma manera por el rápido crecimiento que se da por la velocidad de crecimiento. Pérdidas de sangre. Nosotros tenemos pérdidas de sangre oculta, pérdidas de sangre a nivel postnatal, por causas obstétricas, diferentes tipos de patologías que puede haber pérdidas sanguíneas. Una de las causas por causas obstétricas, por ejemplo, el DPP, la placenta previas, hay varios grados de placenta previas. El más sangrante es una placenta previa completa, ¿no? El DPP, que es un sangrado rutilante de la gestante y puede llevar inclusive a la muerte del recién nacido, ¿no? En caso de pérdidas de sangre oculta, también por patologías fetal, sangrados postnatales en casos de trauma, en casos de hipoxia, en casos de hemofilia y otras patologías asociadas al sangrado postnatal, ¿no? Entonces, las hemólisis, tenemos varios tipos de anemias hemolíticas, por ejemplo, una de las más frecuentes que se da, una de las anemias más frecuentes, la esferocitosis. Las anemias inmunes, las hemólisis inmunes, es la más frecuente en recién nacidos, es por la incompatibilidad RH, incompatibilidad del grupo ABO. Disminución de la producción de glóbulos rojos. ¿En qué caso se va a dar? Disminución del hematocrito, disminución de los reticulocitos, y también en este caso a validarse las bilirrubinas, que va a ser normal. ¿En qué? Congénitas e infecciones por TORCH, donde tenemos disminución de hematocrito, disminución de reticulocitos, pero la bilirrubina totalmente normal.
vamos a tener clasificación, lo mismo de la lámina anterior. En caso de una anemia fisiológica o anemia del prematuro, ¿qué vamos a observar en una lámina periférica? ¿Qué vamos a observar en las muestras sanguíneas? En una lámina periférica vamos a tener reticulocitos disminuidos, bilirrubina normal, un test de Coombs negativo y la morfología de los glóbulos rojos van a ser normales. En una hemorragia aguda va a haber reticulocitos, puede estar normal o aumentada, la bilirrubina normal, el test de Coombs negativo y la morfología de los glóbulos rojos no van a estar alterados. En una hemorragia feto-materna vamos a tener reticulocitos aumentados, bilirrubinas aumentadas, test de Coombs positivos, microcitos hipocrómicos. Entonces, acá sí va a haber disminución en cuanto a la coloración, básicamente, de los glóbulos rojos más pequeños y en cuanto a su coloración va a ser hipocrómica, ¿no? Otra de las anemias hemolíticas frecuentes que podemos encontrar son las esferocitosis, que vamos a encontrar en la morfología de glóbulos rojos, los esferocitos, que eso nos va a dar el diagnóstico. Hay otro tipo de esferocitosis, como la esferocitosis hereditaria, donde los reticulocitos están aumentados, la bilirrubina ha aumentado, el test de Coombs negativo. En la mayoría de estas patologías hereditarias, como la eliptocitosis hereditaria, el síndrome de talasemia, la deficiencia del piruvato quinasa, hay diferencias en cuanto a la morfología de estos glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, va a haber glóbulos rojos espiculados en la deficiencia de piruvato quinasa, pero el test de Coombs va a ser negativo, la bilirrubina va a estar aumentada y los reticulocitos pueden estar normal o aumentada. ¿Cuál es la clínica de un recién nacido prematuro? Como ustedes saben, la anemia, ¿cuál es la clínica evidente? La palidez de piel y mucosas, ¿no? Según su etiología, en una anemia aguda donde hay pérdida de volumen sanguíneo, va a aparecer clínica de una hipovolemia, clínica de shock. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que se puede presentar en esta clínica de hipovolemia y shock? Vamos a tener dificultad respiratoria, taquitmia, distrés, taquicardia, hipotensión. Vamos a tener mala perfusión periférica y acidosis metabólica. O sea, va a haber compromiso hemodinámico en las anemias agudas. En las anemias hemorrágicas crónicas, palidez con escasa ausencia de sintomatología respiratoria. En las anemias crónicas no va a haber compromiso hemodinámico. En las anemias hemolíticas crónicas, siempre las anemias hemolíticas van asociadas a ictericia, hepatomegalia y por lo tanto también palidez, ¿no? La anemia del prematuro puede observarse fatiga en cuanto a la alimentación. O sea, el bebé se cansa para alimentarse, no gana peso, hay taquitmia, hay taquicardia, hay apneas y aumento de requerimiento de oxígeno postprandial por los mismos signos o síntomas que está presentando, ¿no? Y también puede haber acidosis metabólica. ¿Sí? Ah, ¿no está pasando? Ya. Ya. ¿Dónde nos hemos quedado? Espérate. Estos sí vimos. Ya, ahí. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Para hacer diagnóstico de anemia es muy importante saber los antecedentes familiares. Una mamá con anemia, lo más probable es que el niño también pueda nacer con anemia, ¿no? Entonces, siempre es importante los factores maternos asociados también. Entonces, los antecedentes familiares, anemia, si hay antecedentes de algún tipo de anemias hemolíticas por ahí, ictericias, esplenectomía.
la historia obstétrica, siempre los factores que normalmente hacemos a los bebés en caso de pérdidas agudas, hay signos de shock, signos de hipovolemia, vamos a encontrar con compromiso hemodinámico, el bebé va a tener mala perfusión, va a estar cianótico y también puede presentar acidosis metabólica. En caso de pérdidas crónicas, no va a haber compromiso hemodinámico, pero sí vamos a encontrar palidez, leve dificultad respiratoria, vamos a encontrar irritabilidad. En hemólisis crónica, siempre en anemias hemolíticas, vamos a encontrar ictericia asociada a hepatomegalia y palidez. Esos más o menos va a haber, hay ciertas diferencias entre una pérdida aguda, crónica y hemólisis. ¿Qué exámenes auxiliares tomamos a los bebés? El hemograma completo para ver la hemoglobina, para ver el hematocrito, reticulocitos, una lámina pequeña o no de reticulocitos, frotis de sangre y médula ósea, también el test de Coombs, que es importante para ver si es positivo o negativo. Van a ser positivos los test de Coombs en anemias hemolíticas y los niveles de bilirrubina también van a ser positivos en anemias hemolíticas. La prueba de APT. La prueba de APT es encontrar sangre materna o fetal en muestras de heces, ¿no? Para saber si la sangre es de mamá o la sangre es del recién nacido. La prueba de Kleber-Baker es detectar sangre fetal en sangre materna. Yo le tomo una muestra de sangre a la madre y puedo encontrar hemoglobina fetal en la sangre materna, entonces voy a decir que esta prueba puede ser positiva. Hacemos las ecografías de abdomen, ecografías transfontanelares para descartar que no haya sangrado o las hemorragias intraventriculares por ser un niño prematuro, ¿no? Estudios de infección. Estudios de infección, TORCH. Ahí tenemos citomegalovirus, herpes, toxoplasmas y rubiola congénita. ¿Dónde se alteran más estos exámenes de laboratorio de sangre? Por ejemplo, así con plaquetopenias, ¿no? También hay indicaciones de transfusiones sanguíneas en los recién nacidos. Cuando transfundimos sangre, por ejemplo, en un hematocrito menor a 30%, cuando requiere suplementos de oxígeno más del 21% y menores al 35%, cuando un niño está conectado a ventilador PAP, taquicardias, cuando presenta taquicardias, frecuencias respiratorias mayor a 80, cuando no hay ganancia de peso y posteriores a cirugías. Entonces, estos son algunos parámetros, algunas indicaciones de lo que es transfusión sanguínea en recién nacidos. Cuando tenemos hematocrito menor a 35%, cuando hay suplementos de oxígeno más del 35%, normalmente el FIO es de 21%, pero cuando ya necesitamos más de 35%, ya es una indicación de transfusión sanguínea, dependiendo de los valores de bilirrubina. Y paciente intubado o conectado, pues así. ¿Cuál es el riesgo de transfusiones? El riesgo de transfusión es la sobrecarga de volumen. En recién nacidos pretérminos, la sobrecarga de volumen nos puede llevar inclusive a persistencia de ductus arterioso. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la transfusión sanguínea. La transfusión sanguínea de paquete globular es de 10 mililitros por kilo de peso, ¿no? Otro riesgo de transfusión, las hemólisis, justamente por el cambio de sangre fetal a sangre adulta, puede haber hemólisis durante las transfusiones sanguíneas. También sensibilización de antígenos eritrocitarios, puede haber hiperpotasemia, enfermedad de injerto contra el huésped y también infecciones. Podemos contaminar al recién nacido con VIH, hepatitis, ¿no? Y otros virus más que puedan pasar por la sangre, ¿no?
Y los efectos buenos de la transfusión, el aumento del hematocrito, va a aumentar el aporte o el transporte de oxígeno hacia los tejidos, el aumento del hierro, disminuye la capacidad regenerativa de la médula ósea, ¿no? Entonces, estos son los efectos de la transfusión, efectos positivos de una transfusión sanguínea. ¿Cómo prevenimos la anemia en el recién nacido? Podemos administrar hierro enteral. En un recién nacido a término, si recibe lactancia materna, al 4º mes se inicia suplementos de hierro por vía parenteral y a una dosis de 1 miligramo por kilo por día. Y también en pacientes que reciben fórmulas lácteas fortificadas, igual hay que suplementar con hierro. Pero en el recién nacido pretérmino, iniciar suplementos de hierro al mes de edad de estos bebés a una dosis de 2 miligramos por kilo por día. La dosis más alta de hierro, o sea, en cuanto mejoramos la anemia, también vamos a mejorar el desarrollo neurológico de estos bebés a futuro, ¿no? ¿En quiénes podemos prevenir o reducir la anemia cuando hacemos el pinzamiento tardío de cordón? Porque reduce el déficit de hierro, va a prevenir la anemia tanto en recién nacidos a términos y en recién nacidos pretérminos, ¿no? Todavía no hay estudios concluyentes de utilizar pues, eritropoyetina en recién nacidos. Y hay que disminuir las tomas de muestras sanguíneas para el laboratorio, ¿no? En cuanto al número, al volumen, y también siempre en monitoreo constante de los procedimientos invasivos que se realizan a estos recién nacidos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Eso básicamente en cuanto a lo que es anemia del prematuro. ¿Alguna pregunta?